Buenas tardes para todos. Estamos aquí nuevamente en esta casa de Dios, la parroquia La Resurrección de Cristo. Y hoy quiero compartir un tema que es actual. Hoy ya se terminaron los noveniales del Papa Francisco. Hoy ya se cumplieron 9 días después de su funeral, de su entierro. Y ya mañana el colegio cardenalicio entra en cónclave. ¿Qué es el cónclave? Es en la misma Capilla Sixtina donde se reúnen los cardenales y entre ellos van a elegir el nuevo Papa, el nuevo sucesor de Pedro, el apóstol San Pedro. Hay una frase que se dice: todos entran como papas y salen como cardenales. ¿Qué quiere decir? Todos entran con el deseo de ser papa. Aquí en Colombia hay un cardenal que tiene la posibilidad de ser elegido papa, pero no todos van a ser elegidos, solamente uno. Ese uno va a reemplazar al papa que falleció, Francisco. ¿Cuántas disputas y peleas, controversias, agarramazos van a haber ahí? Todo queda en secreto. Eso se llama cónclave. No crean que ahí todos son santicos. Hay cardenales que quieren ser papa. Y habrá de pronto los grupitos, y habrán de pronto las rosquitas, y quién sabe, de pronto hasta los intereses económicos. Ser papa es ser una figura muy importante, porque primero que todo es la cabeza visible de la Iglesia Católica Romana. Y quiero hacer claridad, romana, porque no es la cabeza visible de toda la Iglesia del mundo. Recordemos que en temas anteriores se ha explicado que existen otras iglesias que también son de tradición católica y que no dependen de la Iglesia de Roma, como los anglicanos, los ortodoxos y los viejos católicos, como yo, que soy viejo católico. Somos católicos, pero no dependemos de la autoridad del Papa. Y además de ser el líder principal de la Iglesia Católica Romana, es el presidente del país más pequeño del mundo, que se llama el Vaticano. Es un hombre de poder, de respeto, de reconocimiento, de estatus social. Ser papa implica mucha responsabilidad. Yo le pido a Dios que el que sea elegido como nuevo papa sea una persona sencilla, sea una persona humilde, correcta, sobre todo que entienda a la humanidad. ¿Cómo me encantaría que el que llegue a ser elegido nuevo papa tratase 2 temas muy importantes dentro de la fe católica, sobre todo en la Iglesia de Roma, la Iglesia del Vaticano? Que todas las iglesias católicas nos unamos, que volvamos a ser un mismo redil, con un solo pastor. Es bastante complicado, porque los hombres son pretenciosos y hay líderes religiosos que gobiernan a sus líderes de una forma mezquina y no van a querer soltar lo que ya ellos han logrado. Pero que por lo menos haya ese respeto,
que ni los anglicanos se metan con los ortodoxos, ni los ortodoxos con los viejos católicos, ni los viejos católicos se metan con los católicos romanos, sino que entre todos haya ese respeto, haya esa unidad, haya ese ecumenismo. Todos le servimos a un mismo Dios. Y así andemos en balsas diferentes, todos vamos a llegar a un mismo punto. Y otro tema que me parece interesante, que ojalá lo tratasen allá en el Vaticano, que se permita el matrimonio entre los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Es la única iglesia que no autoriza sacerdotes casados. En la iglesia anglicana, que es católica, se permite el matrimonio en los sacerdotes. No es extraño ver un sacerdote casado. En los ortodoxos también se permiten sacerdotes casados. En los viejos católicos también se permiten sacerdotes casados. En la única rama de la fe católica que no permite sacerdotes casados es en la iglesia de Roma. Y eso sí que le ha traído bastante dolor de cabeza. En estos días en la televisión, en las entrevistas, noticias, hablan sobre eso, sobre el caso de muchos sacerdotes, incluso obispos y cardenales, que han sido demandados por pedofilia. Me imagino que saben qué es pedofilia. Es preferible ver un ministro casado con su esposa y sus hijos y no un ministro que esté abusando o corrompiendo menores de edad, que tenga su sexualidad definida, o es varón o qué es. También que llegue un santo varón, un santo sacerdote, un santo obispo de Roma, porque el que quede como papa va a ser el obispo de Roma. Que ojalá estos días de cónclave no sean tan largos. En la antigüedad duraban hasta meses reunidos y ahí mismo comen y duermen. Ellos no pueden salir de ahí hasta que no salga el humo blanco que indica ya se nombró papa. En la antigüedad, en la Edad Media, llegaban a durar hasta meses. Pero era una situación muy diferente porque había muchos intereses políticos de reyes, de príncipes, de gobiernos. Habían intereses propios. Hoy en día pues se ha avanzado y rogamos a Dios que la elección del nuevo Papa sea inspirado por el Espíritu Santo. Que no sea un Papa subyugante, ni que no sea un Papa muy conservador. Francisco era muy liberal, entendió muy bien a la gente, le dio apertura, defendió al ser humano, que eso es lo más importante. Entonces yo los invito desde aquí, aunque yo no soy católico romano, bueno, lo explico, soy de los viejos católicos, pero respetamos a la Iglesia Católica Romana, respetamos la autoridad del Papa, porque provenimos de la misma Iglesia Católica Romana. Ustedes ven nuestras celebraciones y es exactamente lo mismo. ¿Qué nos diferenciamos de Roma? Que no somos gobernados por la autoridad del Papa y que somos sacerdotes que sí nos casamos. Yo me puedo casar todavía si quisiera. Hay una buena candidata por ahí que tenga buena plática, que me saque de todo. Yo acepto propuestas. Y algo le puedo servir todavía. Además, eso del matrimonio de los sacerdotes es bíblico. No se escandalicen ni estén persignándose. ¡Ay, María Purísima! ¿Cómo así que es que sacerdotes casados toda la vida?
han existido sacerdotes casados. Los apóstoles eran casados, ¿sí o no? No se extrañen, los apóstoles eran casados. Los papas antiguamente eran casados. Lean historia, menos TikTok y más historia. Eran casados. Los obispos eran casados, los curas eran casados. Entonces, ¿cómo es que ahora que la Iglesia Católica Romana no permite sacerdotes casados? Por la plata. Por la plata. Eso fue impuesto en Roma, más que todo por una medida económica, más no teológica, porque la Biblia habla que los sacerdotes, los obispos, los diáconos pueden ser casados. Si el apóstol Pedro, que es considerado como el primer papa en la historia, tenía mujer, ¿se entendieron? La Biblia dice que Jesús curó a la suegra de Pedro. Y si Pedro tenía suegra, era porque tenía ¿qué? Mujer, y hasta hijos. A uno como varón, como hombre, no le pueden negar lo que la naturaleza le dio. ¿Sí o no? A no ser que nos castraran, ¿no? Entonces, eso es una provisión absurda, antinatura, que existe en la Iglesia Católica Romana. Creo que le haría mucho bien a la humanidad. Ayer hablaba en una entrevista de un cardenal de Perú que violó a muchos niños en su época, cuando eran niños, ahora ya son hombres, y lo tienen bastante demandado. Y la iglesia ahora tiene que pagar grandes millonadas de dinero para indemnizar a las víctimas por daños y perjuicios. Oremos para que hayan santos varones sacerdotes, qué bueno, para que nadie tenga que juzgar ni señalar de un cura corrompido, un cura manoseador, y esos hay muchos por ahí. Que ojalá el nuevo Papa sepa tomar sabias decisiones, que el Espíritu Santo guíe a los cardenales. Imagínense qué tal que llegase a quedar como Papa el cardenal colombiano. Ahí sí que nos van a querer aplastar, porque la Iglesia Católica Romana aquí en Colombia, hablo aquí en Colombia porque yo vivo en este país de Colombia, pero en otros países no sé cómo es la cosa, pero me imagino que donde llegue a quedar el cardenal colombiano, que es el único colombiano que puede estar en cónclave por tener menos de 80 años, es otra cosa, ¿no? Los cardenales que solamente pueden entrar en cónclave tienen que ser menores de 80 años. Quien tenga 80 años para arriba ya no puede ser papable, ya no puede elegir ni ser elegido, no puede participar. Y donde llegue el cardenal colombiano, que no digo su nombre, ahí sí que se les crece ese ego, ¿no? Y de pronto nos quieran aplastar y perseguir, aunque hoy en día las leyes colombianas no permiten eso, porque en Colombia hay libertad de culto. Yo le apuesto, no sé si ustedes tendrán ahí sus apuestas, pero yo le apuesto que va a ser un papa africano, va a ser un papa negro, el nuevo sucesor. Que Dios guíe a la Iglesia de Roma y también al mundo entero. Amén.